Estamos acá con ella, mira qué regia es, Sofía Bio, de la clínica Diva. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. Oye, bueno, la verdad es que son especialistas en implante capilar. ¿Qué porcentaje de hombres y de mujeres se hacen implante capilar hoy día? A ver, el 99,9% de los implantes en hombres. Ah. Sí, y hay un porcentaje muy pequeño que es en mujeres, que son en casos seleccionados principalmente. Las mujeres se da en cicatrices, se puede hacer implantes en cicatrices, y también a veces hay mujeres que se quieren bajar un poquito la línea frontal, y eso también se puede hacer. Sofía, es muy importante que el bajar la línea frontal llega hasta cierto punto, ¿cierto? Sí. Para que se vea armónico y más estético. Exacto. Sí, hay que tener en consideración cuando uno hace el diseño del implante ciertos puntos anatómicos que hay que respetar para que obviamente esto quede lo más natural y armónico posible con la persona. Exacto, doctora. Y también porque hay una parte de acá que ya no te toma el implante capilar, ¿no? Cuando ya el músculo no... Como el huesito, El huesito, claro. No, no es que no te tome, o sea, por poner algo... Un concepto Un concepto, que si yo me quiero implantar un pelo acá, me va a salir. Ah, ya. ¿Sí? El tema es que, claro, o sea, la línea frontal hay que respetar donde termina el músculo para poder poder empezar a implantar el pelo y que se vea bien y natural, porque si yo hago un implante de acá, exacto, después yo muevo la ceja y se me va a mover el pelo. Entiendo. ¿Sí? Ahora, tengo una duda, porque mucha gente, a lo mejor muchas mujeres en su casa dicen, yo me bajaría la línea capilar, pero ¿queda el pelo tupido? ¿O puede ser que, como dicen que siempre se pierde pelo en la recuperación, Sí. puedan quedar como Sí, espacios? Sí, mira, en verdad la tasa de sobrevida del implante obviamente depende dónde uno se haga el implante, pero por lo menos en la clínica es sobre el 90%. Entonces, si bien la sobrevida es súper buena, la densidad que se logra con el implante es más baja que la densidad nativa. Ya. Ahora, el pelo de atrás es más grueso que el pelo que te crece adelante. Entonces, igual se logra, en el fondo, cubrir súper bien. Y si uno quiere más densidad todavía, habría que esperar más o menos un año después del resultado final para aumentar la densidad, una segunda intervención. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura todo este implante? ¿Hay que volver a hacérselo? ¿Hay que repasárselo? ¿Hay controles para ver cómo quedó? Claro, ahí obviamente depende de cada uno. Si uno, por ejemplo, quiere, la expectativa es demasiado alta y quiere recuperar la misma densidad que a los 20 años, se requiere más de una intervención. Y la recuperación, los primeros 15 días son como los más delicados, donde hay que seguir ciertas indicaciones. El lavado de pelo es especial durante el primer mes, pero ya yo te diría que después de los 15 días estás bastante presentable. Dijiste que, por ejemplo, en el caso de las mujeres habían dos principios por los que se lo hacían. Uno era cicatriz, que me llama mucho la atención, que crezca pelo en una cicatriz, ahora me lo comentáis. El otro es la bajada de frente y la densidad no, porque por ejemplo con la edad se va afinando el pelo y también se va perdiendo. Entonces hay mujeres que necesitan que más cantidad de pelo. Exacto. En general, una mujer sana debería llegar a su edad mayor con la misma cantidad de pelo que ya desde los 50 más o menos. O sea, uno no debería tener adelgazamiento del pelo a los 80. Eso no es normal. Por lo tanto, una mujer de 80 con pelo delgado probablemente tiene una alopecia. Y en las mujeres, lamentablemente, la distribución de la alopecia androgenética es distinta que en los hombres. O sea, se produce todo el pelo está afectado por la alopecia. En cambio, en los hombres, solamente la zona superior. Es por eso que se justifica hacer una cirugía en los hombres. Por eso queda pelito a los costados, ¿no? Porque se saca pelo sano y se pone en el lugar afectado. En cambio, la mujer, si yo le saco pelo de atrás, igual va a ser un pelo enfermo. Exacto. Doctora, sería bueno que nos explique lo que decía Eva, de la cicatriz. Sí, qué curioso. Puede ser una cicatriz de una operación en la cabeza, o de un accidente. O una quemadura. Ah, sí, Claro. Sí. Mira, en realidad, después que la cicatriz termina de madurar, que es después del año de haberse producido, uno puede hacer una intervención. Si bien la piel es más dura, es más fibrótica, es más difícil hacer el implante ahí, la sobrevida es un poquito más baja, pero funciona. Perfecto. ¿Sí? Se puede intentar de todas Se puede intentar de todas maneras y después del año uno ve si es que es necesario o no hacer un retoque. Y de hecho es curioso porque típico, yo tengo un par de tajos con ventana o amigos que tienen tajitos típico que se rapan. Esa parte justo no tiene pelo. Y se puede, Entonces, es como pensar que ahí es imposible que agarre pelo. O el niño a veces, uno se cayó. Claro, como te Sí. Claro, a veces nos ha tocado en la clínica casos como muy que conmueven un montón, a veces
casos, por ejemplo, de niños que se han quemado. De hecho, tenemos un convenio con Coaniquem en donde Buenísimo. una vez al mes va un paciente y lo operamos. Doc, ahí estamos viendo algo, ¿no? Sí. Sí. Claro, ese es la evolución después de la cirugía. Sí. Donde 3 meses había. hay 3 meses, exacto. Ya el pelito empieza a aparecer de a muy poco. Y al 6º mes ya se logra ver un cambio Súper importante. bien, mira los 3 meses. Tenía muy pelado en la primera foto. Impresionante. Claro, sí. Y el cambio más evidente ya es al año. O sea, ahí se logra el resultado más o menos final. Doctor, y bajo el post de una operación, Sí. ¿qué cuidados hay que tener después de la operación? Sí, los primeros 15 días no se puede hacer deporte ni fuerza. También hay que tener un cuidado con el lavado, o sea, es un lavado especial del pelo. Hay que lavarlo todos los días, pero con una técnica especial. ¿Cuál sería, Doc? No tan fuerte. Claro, o sea, simplemente es hacer toquecitos con la palpar más. espuma, exacto. Y el retiro de la espuma tiene que ser también con un chorro bien débil. Claro. Agua caliente, agua fría también. Tibia. Tibia. Sí, tibia. Bueno, todos los implantes se van cayendo progresivamente durante el primer mes. Eso hay que como dejarlo bien en claro porque después de la segunda semana los pacientes empiezan a aterrar de que se me está cayendo el Obvio. implante. Obvio, dicen, esto no se Exacto, quitó. exacto. Pero lo que se cae es el tallo piloso, que es esto, y lo que queda adentro es el folículo. Perfecto. Y por lo que cuentas de los cuidados y todo, ¿habrá alguna época que favorezca más el implante? Por ejemplo, en verano hay gente que transpira mucho la cabeza. Claro. Y creo que a lo mejor no sería conveniente con respecto al postoperatorio, al lavado. Entonces, mejor, por ejemplo, en invierno. Claro, eso da lo depende, mismo. ponte tú, no sé, pues si te gusta irte, te invento, al Caribe en junio, julio, es mejor hacerlo de repente en verano, pero claro, tenemos una alta demanda en verano justamente por el calor, que hay que usar un gorro los primeros 6 meses cada vez que te expones. Buenísimo. Porque eso le afecta también, ¿o no? Sí, sí, Y finalmente es una herida la que Exacto. queda sanando, ¿no? tal cual. Entonces la radiación puede influir negativamente. Y es diferente, bueno, este tipo de operación que se está haciendo ahora de implante a la que se hacía anteriormente, es menos indolora, ya no duele tanto. O sea, la que se hacía antiguamente han evolucionado un poco más las técnicas de cómo va avanzando la tecnología en el fondo, pero en cuanto al dolor, se hacen con anestesia local, o sea, son pinzazos de anestesia. Perfecto. Y eso molesta un poquito. Ya. Tenemos antes y después que me gustaría que nos fueras comentando. Vamos viéndolo. A ver. Señor director, ¿cuándo? Aquí tenemos, mira. Ya. Ya, esa es la foto que vimos Que vimos antes, recién. sí, de la evolución. Ahí al primer mes, Finito. claro, ahí se cae todo, entonces ahí la piel está roja nada más. Ahí Esos se son antes implantó. y después, claro. ¿En qué parte de...? Ahí se implantó la zona frontal y se aumentó la densidad, se nota como una islita que al medio y también ahí atrás se aumentó la densidad. Y creo que es pelo a pelo, Claro. o se hizo la incisión. En ese caso fue FUE, fue la técnica de pelo a pelo. Perfecto. La decisión de la técnica quirúrgica que se va a hacer depende de la cantidad de pelo que haya, ¿sí? Ahí es otro Oye, ahí es caso. súper muy notorio. notorio. Ese es un caso de una cicatriz, por ejemplo. Una quemadura, ¿no? Sí, es una cicatriz de nacimiento. Sí, entonces ahí reparamos esa zona. Uy, durante todo el tiempo estuvo con esa cicatriz. Terrible. Imagínate lo segura que se siente la persona después. Es impresionante cómo le cambia la calidad de vida a las personas, de verdad. Yo creo que el pelo es una de las cosas como, bueno, que más puede mermar en el fondo la autoestima de Sí. un hombre y de una mujer también. Entonces Impresionante. creo que al final es una solución para cómo se ven y para subir su visión de sí mismos, más que, porque todo el mundo habla siempre de las cirugías como algo muy superficial. Muy frío. Y yo creo que hay cirugías que de verdad a la gente les arregla el la alma y vida. les cambia la vida. Totalmente. Hay gente que no sale de su casa, que limita su vida social, su vida amorosa, todo porque tiene un complejo y se limita a hacer esas ¿Te ha cosas. tocado verlo, Doc? Ver Muchísimo. cambios en muchas personas. Muchísimo. Y es tan gratificante hacerlo así. O sea, claro, uno en el minuto está como bien metido en el tema y uno no ve cómo va cambiando la vida del paciente, pero cuando llegan al control ya del año, uno ve la persona Otra y cara. ve los resultados, además. Voy a Sofía, gente que nos está viendo en su casa y dice, yo quiero ir a la clínica Tempora. ¿Dónde los contactan? Claro, ¿dónde los contacta? ¿Qué atención les da por llamar de parte de Caja de Pandora? Y todas esas cositas. Bueno, tenemos varias vías de contacto, obviamente están las redes sociales, Instagram, hay una página web también de la clínica y es súper fácil contactarse, en verdad. Tiene la página. Sí, tengo una recepcionista que son, pero simpatiquísimas, así que ahí pueden contactarse con ellas y les van a facilitar una hora.